Buenas noches, mi nombre es Jefferson López y vamos a hablar sobre el modelo relacional. Modelo de base de datos. Tradicionalmente, los modelos de datos se han construido durante las fases de análisis y diseño de un proyecto. Para asegurar que los requisitos para una nueva aplicación se entiendan completamente, un modelo de datos puede ser pensado como un diagrama de flujo que ilustra las relaciones entre los datos. A pesar de que la captura de todas las posibles relaciones en un modelo de datos puede consumir mucho tiempo, es un paso importante que no debería ser apresurado. Los modelos de datos físicos, lógicos y conceptuales bien documentados permiten que las partes interesadas identifiquen errores y hagan cambios antes de que cualquier código o programación se haya escrito. Tipos de modelos de base de datos. Hay muchos tipos de modelos de base de datos, entre ellos tenemos el base de datos jerárquico, el modelo relacional, el modelo de red, el modelo de base de datos orientado a objetos, el modelo de entidad-relación, el modelo de documentos, el modelo de entidad atributo-valor, esquema de estrella y el modelo relacional de objetos, que combinan los dos que forman su nombre. Modelo de datos. El modelo de datos es el proceso de documentar un diseño de sistema de software complejo, como un diagrama de fácil comprensión, usando texto y símbolos para representar la forma en que los datos necesitan fluir. El diagrama se puede utilizar como un mapa para la construcción del nuevo software o para redigir una aplicación antigua. El modelo de base de datos es un conjunto de ideas lógicas utilizadas para representar la estructura de la base de datos. El modelo relacional es el más usado, ¿sí? Porque permite visualizar la estructura de una base de datos y las relaciones entre los datos de una forma gráfica, ¿sí? Con el fin de modelar, formar o construir las entidades correspondientes. De ahí se desprende el diagrama relacional, que es una herramienta para modelar nuestra base de datos y analizarla. Elementos del diagrama de entidad-relación. Tenemos un objeto que es un cuadrado, que recibe el nombre de entidad, que es un objeto concreto o abstracto que figura en nuestra base de datos como alumnos, clientes, empresas o alergias. Un rombo, que es una relación, la relación entre entidades también llamado mapado o cardinalidad. Una línea, que es la unión entre las entidades, ¿sí? Un atributo, ¿sí? Que es la característica de una entidad como nombre, fecha, edad. Y un atributo lleno, que es el atributo principal, único y toda entidad de tener uno. Esto hace referencia a los campos valor, o decir la clave principal. Normalización. La normalización es el proceso de simplificación de los datos, ¿sí? Esto se hace con el fin de tener almacenados con el menor espacio posible, eliminar datos repetidos, eliminar errores lógicos y tener los datos ordenados, ¿sí? Para lo cual se utiliza la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal de voice put, la cuarta forma normal y la quinta forma normal. Generalmente siempre se llega hasta la tercera forma normal, ¿sí? La simplificación debe darse sin que haya pérdida de información, que eso es el proceso fundamental por el cual se hace normalización, ¿sí? La primera forma normal prohíbe a un campo contener más de un dato en su dominio de columna. También exige que todas las tablas deben tener una clave primaria. Por último, indica que una tabla no debe tener atributos que acepten valores nulos. Segunda forma normal, la tabla debe estar en primera forma normal. Identificar las dependencias funcionales y transitivas. Una dependencia funcional es: tenemos tres valores A y B y C, donde B depende de A y C depende de A. ¿Por qué? Porque A es la clave principal. Si A no existe, B y C tampoco existen. La dependencia transitiva. Tenemos los mismos tres valores, A, B y C, donde A es la clave principal, B depende de A y C depende de B. Pero como es dependencia transitiva, C depende de A, ¿sí? Porque, porque C depende de B. Es decir, si A no existe, B y C tampoco existen, así C dependa de B. Primera forma normal, tenemos matrícula, nombre, dirección, teléfono, materia, número, materia y carrera, donde la primera norma dice que no deben haber valores duplicados. En este caso tenemos Juan, tenemos 1, Juan, Bolívar, y 1, 2, 3, 4, 5 que está 3 veces. Tenemos base de datos, programación web, base de datos, y de aquí para estos 8 campos, tenemos 3 filas que están repetidas. ¿Qué se trata?
de que estas tres filas se vuelvan uno, es decir, que matrícula solamente los datos de matrícula, nombre, dirección y teléfono que sean iguales solamente me aparezcan una vez. Para lo cual hacemos primera forma normal. Acá eliminamos los datos que se encuentran duplicados, es decir, Juan solamente me va a aparecer una vez, Bolívar, 1, 2, 3, 4 y la carga sistema. ¿Sí? Y para lo cual sacamos o generamos otra tabla que se llama materia, donde va a tener un código, una descripción y un número de materia. Es decir, tenemos dos códigos dentro de una misma tabla y estos códigos principales dentro de la misma tabla. Entonces, esto no se puede presentar. Por lo cual pasamos ya a la tercera forma normal, donde vemos que tenemos la primera forma, tal como la que va, la segunda tenemos materia, el código de la materia, el nombre de la materia, y creamos una tercera tabla donde está el número de la materia y el nombre de la carga de la materia. Y aquí ya hemos utilizado las tres formas normales y ya podemos pasar al siguiente paso. Tercera forma normal, la tabla debe estar en segunda forma normal. Ya habíamos hecho ese paso. Adicionalmente, ningún atributo no primario de la tabla debe ser dependiente transitivamente de una clave primaria. Estos son los pasos por los cuales pudimos terminar el ejercicio en tercera forma normal. Modelo de relación extendida. Es una relación contenida que existe entre el conjunto de nivel más alto, superclase, y uno de los conjuntos de entidades de nivel más bajo, subclase. La generalización permite que las entidades de nivel más bajo hereden los atributos de la entidad generalizadora de más alto nivel. La entidad general se llama superentidad y las otras subentidades. Especialización. El proceso por el que se definen las diferentes subclases de una superclase. Se conoce como especialización. Ocurre cuando partimos de una entidad que podemos dividir en subentidades para detallar atributos que verían en las mismas. Comparten clave con la superentidad y los atributos de la superclase se heredan en las subclases. Es decir, tenemos este ejercicio. Tenemos empleado, tenemos ID de empleado, el nombre de dirección, el servicio y el nombre del supervisor. Tenemos empleado por horas y empleado asalariado, donde empleado va a ser el supertipo, ¿sí? Y empleado por horas y empleado asalariado va a ser los subtipos. ¿Por qué? Porque estas subentidades, estos subtipos empleados van a tener ID, ¿sí? Van a tener nombre de dirección, servicio y nombre de supervisor. Pero además, los empleados por horas tienen sus propios atributos. Número de horas, días laborados, pago por hora y empleado asalariado tiene sueldo mensual, aguinaldo y descuentos. La generalización o la especialización se suelen distinguir por las claves. Si se comparte clave entre la superentidad y sus descendientes, se habla de especialización. De otro modo, se habla de generalización. En la generalización, cada entidad de alto nivel debe ser también una entidad de bajo nivel. La especialización no está limitante. Características. Generalización. Énfasis en las similitudes. Cada instancia del supertipo es también una instancia de alguno de los subtipos. Especialización. Énfasis en las diferencias. Alguna instancia del supertipo puede no ser instancia de ningún subtipo. Agregación. Permite combinar entidades entre las que existe una interrelación y formar una entidad de más alto nivel. Es útil cuando la entidad de más alto nivel se tiene que interrelacionar con otra entidad. La agregación surge de la limitación que existe del modelo entidad-relación al no permitir expresar las relaciones entre relaciones de un modelo entidad-relación en el caso de que una relación X se requiera unir con una entidad cualquiera para formar otra relación. En otras palabras, se desea registrar los directores para las tareas realizadas por un empleado de una sucursal, es decir, se desean registrar directores por combinaciones: empleado, sucursal y trabajo. Asúmase que existe una entidad director. ¿Sí? Considera el conjunto de relaciones trabaja en, que relaciona los conjuntos de entidades empleado, sucursal y trabajo. Empleado, sucursal y trabajo. ¿Sí? Como un conjunto de entidades de nivel más alto del nodo trabaja en. Esta va a ser la entidad de nivel más alto. Y todas van a estar interrelacionadas con
trabaja ahí. Almacenamiento. Complementario al diseño de la base de datos es necesario realizar una estimación del tamaño que tendrá la base de datos cuando se encuentre en producción. Esta estimación puede ayudar a determinar la configuración de hardware que será necesario para conseguir el rendimiento que se requiere, asegurando el espacio en disco necesario para el almacenamiento de los datos y demás objetos asociados a la base de datos. Un cálculo base del espacio requerido lo entrega el modelo de las bases de datos al determinar cuántos registros se esperan por cada tabla en un periodo determinado. Por ejemplo, en un mes este valor se debe proyectar o multiplicar por el periodo de vida útil activa de la información, por ejemplo, 12 meses, 24, 36. Estos son unos pasos muy importantes cuando se están construyendo la base de datos, con el fin de que no se queden, con el fin de poder dimensionar qué tipo de recursos físicos y lógicos se necesitan para poder almacenar una base de datos en un determinado tiempo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.